Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a hablar ahora acerca de las condiciones necesarias de primer orden, pero enfocándonos en las condiciones de transversalidad. Como ya habíamos hablado en la clase pasada, cuando empezamos con este tema, eh, las condiciones necesarias de primer orden se derivan de la derivada de Frechet, ¿cierto? Que nos generaba esta expresión total y que tenía que ser igual a cero. Entonces, para que sea igual a cero, ¿qué significaba? Que todo esto, ¿cierto? La suma de estas dos grandes expresiones tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, la clase pasada ya vimos de que la ecuación de Euler, ¿cierto? La ecuación de Euler se cumplía, ¿cierto? Y teníamos que f de x, ¿cierto? Menos la derivada temporal respecto al f de x puntito era igual a 0, ¿cierto? Ahora necesitamos de que todo esto sea igual a 0 para que cumpla. Y estas son las condiciones de transversalidad, ¿sí? Las condiciones de transversalidad. Ahora, muy bien. Y ambas forman parte de las condiciones necesarias de primer orden. Así que vamos a trabajar respecto a las condiciones de transversalidad. Recordar también que estas condiciones de transversalidad es una suma, miras, esta expresión más esta expresión, ambas evaluadas en el periodo temporal. Entonces, aquí tenemos a la variación de x de t y la variación de t, es decir, cuando el cambio en el tiempo y el cambio en la variable, ¿cierto? X. Y si tienen que ser igual a 0, entonces o estos cambios son iguales a ceros o estas expresiones que están aquí son iguales a 0 también. ¿Sí? Entonces tenemos que verificar si estos cambios, estas variaciones son 0, ¿cierto? O estas variaciones son 0. En el caso de que no lo sean, ¿sí? En el caso de que no lo sean, necesariamente esta parte que está aquí entre los paréntesis tiene que ser igual a 0 y él también tendría que ser igual a 0 para que se cumpla esta igualdad igual a 0, dado que la otra parte ya está asegurado por el cumplimiento de la ecuación de Euler, ¿sí? Entonces ahí estamos ahí. Ahora, estas condiciones de transversalidad se va a tener, bueno, de la inspección de estas condiciones vamos a obtener una serie de casos y los cuales vamos a ver el día de hoy. Empecemos con el caso más simple. A ver, vamos a poner el caso 1 de la condición de transversalidad. ¿Sí? El caso 1. Cuando, en este caso, ¿qué nos dice? Pues el problema nos dice que, a ver, cuando x de t, ¿cierto?, es libre. Esto implica lo siguiente, mira, vamos a colocar aquí. Esto implica, primero, para que lo vean mejor, gráficamente vamos a hacer el gráfico, ¿ya? A ver. Y de ahí vamos a derivar, o mejor dicho, vamos a ver la implicancia y vamos a tener nuestra condición final que vamos a utilizar, no la que va a ser operativa para el problema que vayamos a resolver cuando nos dicen de que tenemos un estado terminal, ¿cierto? Un x evaluado en t final, ¿cierto? Igual a C, perdón, es libre cuando nos dicen. A ver, empezamos aquí. Recordarás tú de que aquí tenemos al tiempo y aquí tenemos al x de t, que es la variable que estamos estudiando, digamos, ¿no? Aunque realmente es el funcional, lo que estamos viendo. A ver, este x de t es libre. ¿Qué significa? De que va a partir de un punto aleatorio, vamos a poner este puntito, ¿cierto? A partir de este puntito va a partir y va a terminar en un momento, ¿cierto? Solamente la condición nos dice de que va a partir de aquí, ¿cierto? Aquí es donde parte. Y va a terminar en cualquier x de t. O sea, un x de t, ¿cierto? Este x de t, ¿qué es? Es el valor de la variable x evaluado en el momento final, en el periodo terminal. Eso significa de que el periodo terminal tiene que estar dado. Lo que significa que va a ser una constante. Va a ser un valor numérico, un dato para el problema. Digamos que sea aquí. Aquí es donde va a terminar. Si aquí es donde termina, entonces aquí tenemos al t. Aquí tenemos al t inicial, que nos va a dar una condición inicial, x cerito, ¿cierto? Y a partir de acá vamos a decir de que la trayectoria óptima puede ser así, puede terminar así, como tú más desees. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo de que aquí, al evaluar todo esto, vas a ver de que la variación de x, ¿cierto?, va a ser libre, pues, como acá bien lo dice. Pero a su vez, para que esto se cumpla, el t tiene que ser constante o debe estar determinado.
A menos que nos digan lo contrario, ¿cierto? Que tengamos que calcular el tiempo también. Entonces vamos a decir aquí, cuando x de t es libre, ¿cierto? Implica lo siguiente, ¿cierto? Esto implica dos cositas, mira. La parte que ya vemos, ¿cierto? Que la variación del tiempo, la variación de x de t en el periodo terminal va a ser libre. Significa de que esta variación va a ser diferente de 0. Y que además la variación de t va a ser igual a 0. ¿Sí? El tiempo va a estar determinado. Eso es lo que normalmente implica. Ahora, vamos a trasladar estas implicancias que acabamos de ver y del gráfico también. Vamos a trasladarlo a la condición de transversalidad para ver cuál va a ser nuestra condición de transversalidad operativa resultante de todo esto. A ver, el símbolo que vamos a utilizar para la condición de transversalidad normalmente es algo como esto, ¿no? Algo así. Ahí está. Y teníamos de que la condición general es el f de x puntito evaluado, ¿cierto? En el periodo final, multiplicado aquí por la variación de x de t final, sumado, paréntesis, un f menos un x puntito multiplicado por un f de x puntito. También evaluado en el periodo final, o sea el terminal, multiplicado por la variación de t. Y esto tendría que ser igual a 0. ¿Cierto? Ya está. Recuerda que la otra parte ya está garantizada por el cumplimiento de la ecuación de Euler. Ahora, vamos a trasladar lo que nos dice aquí. El hecho de que, mira acá, de que se cumpla esto, significa de que esto va a ser igual a 0. Y si es esto por 0, todo esto que está aquí va a ser igual a 0. O sea, podemos descartarlo tranquilamente. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente, mira. Simplemente nos va a quedar f de x puntito multiplicado, ¿cierto? Obviamente evaluado al principio en el periodo final y multiplicado por la variación de x de t. Y esto tiene que ser igual a 0. Ahora, como también implica de que esto, ¿cierto? Esta variación que está aquí de la variable x en el periodo final diferente de 0, es como si fuese un 2, un 4, lo que sea, o puede ser un valor positivo o negativo, no importa. Entonces se va a cancelar, ¿cierto? Como cualquier número real se cancela frente al 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda únicamente esto. Entonces podemos decir de que aquí, ¿ok? Para el caso 1, la condición de transversalidad para el caso 1 va a ser simplemente f x puntito evaluado en t igual a t final igual a 0. Ahí está. Esta es nuestra condición de transversalidad que va a ser operativa para este primer caso. Yo sugiero siempre de que partan de la condición de transversalidad general para que de ahí deriven y concluyan cuál es la que es operativa. De esa forma vas a evitar de memorizarte varios casos particulares. Únicamente lo analizas en la condición de transversalidad general y te vas a quedar con lo que es. ¿Sí? Muy bien. Ese es respecto al caso 1, cuando x de t es libre. Ahora veamos un segundo caso. Vamos a decirle aquí caso 2. En el caso 2, ¿qué vamos a decir? Bueno, en este caso, si aquí era x de t es libre, ¿qué pasará cuando? Ahora el tiempo final, ¿cierto? Cuando t sea libre. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a empezar con el gráfico también, ¿no? Vamos a empezar con el gráfico y vamos a ver qué nos va a decir esta condición. A ver, por el espacio vamos a hacer un gráfico un poco más pequeño, ¿sí? Un poco más pequeño, aquí. Ahí está, a ver, color negro, ya estamos con el color negrito. Ajá, aquí y aquí también. Hasta aquí, muy bien. En este caso, otra vez x de t y t. Listo. Vamos a partir nosotros en este caso de un periodo, un puntito por ejemplo aquí. Este puntito tú ya sabes que vamos a colorearlo aquí. Nos va a dar un x cerito de t y un t cerito. Así que vamos a colocarlo. Este va a ser el t cerito y este va a ser el x cerito. Ya, este es el punto donde vamos a partir. Pero ¿qué nos dice? ¿Quién es libre? El tiempo. O sea, puedo quedarme en cualquier tiempo, puedo terminar el problema. La trayectoria puede llegar en cualquier momento. Puede terminar en cualquier momento. Entonces, el decir de que t sea libre significa de que para que pueda cumplirse la condición de transversalidad, la otra parte tendría que ser fijo, ¿cierto? O sea, esto implica que, vamos a escribirlo acá,
¿cierto? Esto implica que, vamos a poner nuevamente, primero, lo obvio, ¿cierto? ¿Cuál es? De que la variación del tiempo es diferente de 0. Y lo segundo es que la variación de x de t tiene que ser 0 para que se cumpla la condición de transversalidad, si no, no se va a cumplir. ¿Ya? Ahora, entonces vamos a ver aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Pues veamos, aquí en color azul vamos a colocar aquí, subiendo arriba, digamos que aquí, el x de t va a quedar aquí, pum, este va a ser el límite, ahí es donde queda. Y con color rojito vamos a hacer pues las diferentes trayectorias, puede ser así, puede llegar acá, puede llegar así, ¿cierto? Acá, o puede ser acá, como quieras. Ahí está, ¿cierto? Aquí ves diferentes trayectorias y aquí tranquilamente ves que la variación de x de t pues va a ser igual a 0. Y que el tiempo, mira acá abajo si quieres aquí, y que en rojo también. Y que aquí el tiempo, ¿cómo va a ser? Aquí prácticamente la variación de t es diferente de 0, ¿cierto? Ahí está cambiando el tiempo. Aquí que tú puedes ver que la variación de x de t final diferente de 0, ¿cierto? Y aquí el tiempo, la variación del tiempo, pues el cambio en el tiempo es igual a 0. ¿Por qué? Porque es una constante, mira. ¿Ya ves? Ahí está. Ahora veamos cómo podemos ponerlo o cómo podemos usar estas implicancias de esta condición en nuestras condiciones de transversalidad general. Lo hacemos rápidamente aquí, de forma rápida, aquí. ¿Cierto? Que nos dice que f de x puntito evaluado en t final multiplicado por variación de x de t en periodo terminal sumado con f, ¿cierto? Más x puntito f de x puntito evaluado también t más t multiplicado por la variación del tiempo igual a 0. Ahora, rápidamente, ya que tenemos un poco más de entrenamiento, decimos de que si esto es 0, entonces esto va a ser 0 y por tanto, ¿cierto? Esto va a ser 0 y por tanto todo esto va a ser 0, ¿verdad? Y nos queda aquí. Entonces, si tenemos este caso en el cual esto es diferente de 0 y esto tendría que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces simplemente eliminamos esto y ¿qué nos queda? Entonces nuestra condición de transversalidad evaluado para este caso 2 simplemente va a ser f más x puntito de f de x puntito, ¿cierto? Todo esto evaluado en el periodo t final y esto va a ser igual a 0. Y este va a ser nuestra condición de transversalidad que va a ser operativa para este caso cuando el tiempo va a ser libre. Lo cual implica también de que entonces x de t va a ser 0. Ahora hablaremos respecto del caso 3. Para ello vamos a colocar aquí cuándo sería el caso 3. A ver, caso 3. En este caso vamos a decir cuándo, ¿cierto? Cuando t y quién más y x de t son libres. En este caso, ¿qué significa? De que el periodo terminal va a ser libre, vamos a tener que calcular este periodo y además la condición, la variable estado, en este caso el x de t final, ¿cierto? Va a ser también libre. Tenemos que calcular cuánto va a ser o qué trayectoria va a tener este valor de x. Entonces, estas dos condiciones nos van a decir que básicamente, si estos dos van a ser libres, ¿qué significa? Significa lo siguiente, mire. Entonces, en nuestra condición de transversalidad que habíamos dicho, vamos a colocar, mira, que el f de x puntito evaluado en t, ¿cierto? Igual a t por la variación de ¿quién? De x evaluado en t final, más, paréntesis, el f, ¿cierto? Menos el x puntito del f de x puntito evaluado también en t igual a t final por la variación del tiempo, ¿cierto? T final, igual a 0. Si los dos que están aquí, mira acá, esto que está aquí, úsalo en verdecito mejor, esto que está aquí es diferente de 0 y esto que está aquí es diferente de 0, entonces ¿qué implica? Lo que necesariamente implica es que esto tiene que ser igual a 0 y que esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces de aquí se va a derivar lo siguiente, mira acá, de aquí se desprende lo siguiente, ¿cierto? ¿De dónde? Vamos a ver, de dónde se concluye
que dos puntos. Que el cumplimiento de la condición de transversalidad general implica de que se cumpla esto, ¿cierto? De que f, vamos a hacerlo con rojito, ¿ya? Vamos a ponerlo así, mejor ya no con 1 y con 2. De que se cumpla esto. Mira, condición de transversalidad va a significar el hecho de que f de x puntito evaluado en t igual a t final va a ser igual a 0 y que además vaya a cumplirse de que f menos x puntito de f de x puntito evaluado todo, recuerda, en t igual a t final igual a 0. Ambas tienen que cumplirse. Esto implica, ¿sí? En este caso, los dos tienen que cumplirse. No uno ni otro, los dos. ¿Por qué? T y x de t son libres. Es decir, esto recuerda qué condición era. Era la condición, el caso 1, ¿cierto? Esto es cuando x de t es libre. ¿Y esto cuándo es? Pues cuando, ¿cierto? T es libre. Ahí está, debe cumplirse ambas condiciones de transversalidad de los casos anteriores. O sea, el caso 3 es una generalización o la agregación de ambos casos vistos ya anteriormente. Ahora, vamos a ver el gráfico. ¿Cómo haremos el gráfico aquí? Vamos a colocar. A ver. Empezamos aquí, color negrito, muy bien. Ahí está. Vamos al otro eje, para que se pueda ver el gráfico tranquilamente. Aquí va x de t, no te olvides, ve así tomando tus apuntes también, por favor, ve agregando algunas cosas que no coloco aquí, pero que sí digo. Entonces, vamos a ver. Vamos a partir nuevamente de un punto inicial. Vamos a decir que es aquí. Vamos a señalar dónde están estos puntitos, aquí y esto acá. Perfecto. Como ya habíamos mencionado, este va a ser el periodo inicial. No necesariamente va a estar t0, puede ser, voy a empezar en 0, ¿cierto? Puede ser en 1, en 2, en 3, en lo que sea, en t0. Y aquí sería el x cerito. Ahora, ¿qué significa esto? Que tanto el t como el x van a ser variables. O sea, que mi trayectoria puede tomar este rumbo, ¿cierto? Puede tomar este rumbo, así, o acá, mira, o acá. No hay ningún problema, ¿no? Está medio feito, ¿no? Vamos a mejorarle el gráfico. Imaginemos esto, que puede ser así, ¿cierto? Puede tomar así, o simplemente puede ir así. Ahí está. No hay ningún problema, puede tomar hasta allá, no hay ningún problema. Tanto el t como el x van a ser variables. Mira, aquí tú tranquilamente puedes ver de que aquí, básicamente, la variación de t, ¿cierto? ¿Cómo es? Es diferente de 0. Y aquí tú puedes darte cuenta de que la variación de ¿quién? De x de t también va a ser diferente de 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto el x terminal como el periodo terminal, el t final, ¿cierto? Van a ser variables y tenemos que calcular cuándo va a ser esto y cuándo va a ser esto, con estas condiciones, con este cumplimiento de estas condiciones de transversalidad. Conjuntamente con la ecuación de Euler, pues forman parte de las condiciones necesarias de primer orden. Y ese es el caso 3, señores. Ahora vamos a hablar respecto del caso 4, ¿sí? Y en este caso 4, digamos que es un poco un poco más más complicadito, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver ahora lo siguiente. A ver, caso 4. Listo. En este caso, ¿qué va a pasar? Simplemente, en este caso es cuando, por ejemplo, voy a colocar así, el instante final, ¿cierto? Instante final. ¿Y quién es el instante final? El periodo final, pues, t, ¿cierto? Y estado final, ¿cierto? Y el estado final. ¿Y quién es el estado final? Pues x de t. ¿Cómo van a ser? Pues están ligados mediante una función, ¿ya? Están ligados mediante una función. ¿Y cómo es esto? Vamos a verlo ahora. Aquí la condición de transversalidad va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar un poco. Veamos entonces. ¿Cómo va a ser? A ver, nuestra condición de transversalidad es esta, ¿sí o no?
la que está aquí ya no vamos a usarlo, ¿sí? O si quieres lo podemos usar, pero tenemos que hacerle una pequeña variante. La variante va a ser la siguiente, mira, así. Tenemos aquí, vamos a colocar lo mismo siempre, f puntito, ¿cierto? Evaluado en t, así, por la variación de x de t, ¿cierto? Más, aquí es donde viene el cambio. Aquí viene el cambio. ¿Qué te dice? Pues vamos a colocar esto, f, ¿cierto? La función, vamos a agregarle el f de x puntito, y a esto multiplicado, ¿por qué? Por la función, esta función vamos a ponerle phi, o sea, va a ser la derivada de phi, ¿ok? Menos el x puntito. Y a todo esto tenemos que evaluarlo de t igual a t, final obviamente, y esto va a ser igual a ¿quién? A 0. Entonces, el decir que este instante final y el estado final x de t están ligados mediante una función, ¿qué implica? Pues lo siguiente. Esto implica, a ver, para que se cumpla, primero, para que se cumpla esto, ¿qué tiene que pasar? Te dicen algo acerca del estado final, únicamente te dicen que están ligados, pero no te dicen que es variable o fijo. Si no te dicen nada, pues esto debe ser fijo, esto es 0, ¿sí? ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar únicamente esto, ¿ya? Así que implica lo siguiente, pues al final que la condición de transversalidad que se tenga que cumplir simplemente va a ser esto, mira, va a ser f, ¿cierto? Más un f de x multiplicado, ¿sí? Por una función phi prima, o sea, una derivada, la primera derivada de la función, esta función, ¿sí? Menos el x puntito. Y esto todo evaluado en t igual a t final, ¿sí? No te olvides que todo esto está evaluado, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0. Esta es la condición que tenemos que hacer que se cumpla. Ahí está. Así es. O sea que esto implica, la m está ahí, muy bien, esto, ¿ok? Obviamente con esto igual a 0. Ahora, este caso hay que ponerle una pequeña observación adicional. ¿Por qué? Porque tenemos que ver lo siguiente, ¿no? De que en este caso, como estamos viendo, ¿cierto? Este caso, pues corresponde, ¿cuándo? Pues cuando x evaluado en ¿dónde? En el periodo inicial, x cerito igual a ¿cuánto? Un x cerito, o sea, tenemos un punto de partida, ¿cierto? Y que este x de t, ¿cierto? Va a corresponder a una función del tiempo, ¿ok? Esto por eso es variable, se va, es por eso 0, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vamos a decir? Pues en este caso, la condición de transversalidad va a corresponder a lo que estamos viendo y la gráfica será de esta forma, mira. Vamos a graficarlo aquí, vamos a poner acá, por ejemplo, de aquí para acá, jalamos un poco esta, aquí, y lo acomodamos. El gráfico va a corresponder de esta forma. Cerramos, aquí tenemos x de t y aquí también tenemos t. Ok, como vemos tenemos que partir de un punto, ahí está el punto de partida. Vamos a marcarlo donde partimos. Pues partimos en un instante inicial, ¿sí? Vamos a ponerlo en azul como siempre lo hemos puesto hasta ahora. Ahí está el t inicial y aquí el x cerito inicial. Perfecto. Ahora, ¿dónde va? Vamos a tener una barrera, ¿cierto? ¿La barrera cuál va a ser? La barrera va a ser, pues, el phi de t. O sea, va a ser una función que va a venir así, por ejemplo. ¿Esto qué es? Esto es el phi que depende del tiempo. Esta es la función, ¿ya? Y esta función que va a determinar, la variable de estado, ¿cierto? Que va a corresponder en el periodo final. Y la trayectoria que podemos seguir puede ser esta trayectoria, así, o puede ser esa trayectoria, o puede ser esa trayectoria, o puede ser esta trayectoria, mira, aquí terminar, ¿sí? Puede terminar en esa trayectoria. Entonces, ¿qué estás viendo aquí? Que nuestra función
mejor dicho, nuestra variable x de t va a ser determinado, ¿cierto?, por esta función que depende del tiempo y que conjuntamente el tiempo final también se va a determinar, mira, porque dependería, si cae acá, entonces con este puntito nos daría cuánto va a ser el x de t y además nos daría en qué periodo está terminando, o sea, el periodo final. Entonces este es el caso 4 que tenemos que tener en cuenta. Ahora vamos a ver un caso 5, que es un caso un poco más especial y que vamos a desarrollarlo en otra pizarrita a continuación. Ahora veamos el caso 5. Entonces ponemos así, caso 5. En este caso se corresponde al instante final dado. Ok, instante final dado. ¿Qué significa? Pues constante, ¿cierto? Y estado, ¿cierto?, acotado inferiormente. ¿Cómo? Ahorita lo pongo, inferiormente, ¿cierto? Más o menos sería así, mira, con rojito también. Sería cuando el x evaluado en el estado final va a ser mayor o igual, ¿cierto?, a un x de t. Ok, entonces ¿cómo va a ser? Pues va a ser mayor a un determinado valor de x, ¿cierto?, de la variable de estado que estamos calculando, o que estamos viendo su trayectoria. A ver, veamos lo siguiente. Este caso corresponde, mira acá, vamos a poner este caso, vamos a poner un poco de detalle. Este caso corresponde, ok, pues cuando vamos a un punto de partida, cuando x evaluado en el periodo inicial corresponde a un punto de partida inicial. Perfecto, está ahí todo tranquilo. Y que además, ¿cierto? Y que además x evaluado en el periodo final va a ser mayor o igual a un x de t, es decir, mayor, tiene que cumplir esta condición. Mi estado final tiene que ser superior a un determinado valor. Gráficamente lo vamos a ver tranquilamente. Así, mira. A ver, vamos a graficarlo. Vamos a poner el gráfico acá para que se pueda ver mucho mejor. Hasta aquí, y esto bajamos para acá. Muy bien, ya están los ejes, cerramos esto. Aquí es el tiempo y aquí es el x de t, no te olvides. Ahora, vamos a ver, punto de partida, ya el punto de partida es este puntito, como casi todos los casos que hemos visto, como en todos los casos que hemos visto, ¿cierto? Parte de un punto inicial, cuyo periodo, ¿cierto?, es t cerito y su valor inicial es x cerito. Perfecto. Ahora, ¿cómo vemos esto? Esto lo vamos a ver de esta forma, mira. Voy a agarrar este color rojo que está aquí, voy a agarrar la regla, lo voy a levantar por aquí porque vamos a tener un periodo final, ¿cierto?, que ya va a estar dado, ¿no? Ok, hasta instante final dado, o sea, por acá. O sea, digamos que esto es lo que tiene que cumplirse. Este es el instante final. Pero debe ser correspondido a partir de este valor. Mira, a partir de este valor es donde puede ser. Este valor va a corresponder a ¿qué? Por ejemplo, en este caso es nuestro x de t, mira. ¿Sí? Este es el x de t. Vamos a ponerlo así, mira. Vamos a, así. Esto, aquí está el x de t. ¿Cierto? Esto es el x de t. Entonces, este x de t, ¿cierto?, para este periodo t final que está dado, y este es el valor mínimo que puede tomar nuestra trayectoria. O sea, de aquí para arriba puede tomar, pero en este instante. Puede venir así, mira, va a venir así, ¿cierto? Viene y pum, llega acá. O se va por acá y llega por acá. O viene así y llega acá. O puede venir así y llegar aquí. Pero no puede tomar valores que estén por debajo de x de t. Como dice acá, va a ser mayor o igual a x de t. ¿Sí? Aunque aquí correspondería a colocarlo así, ¿no? Ya que es un valor numérico, sería x de t. Aquí. Puede tomar más arriba, sí, pero no puede tomar. Vamos a imaginar que viene otro por acá y se da así. Ya está. No puede tomar valores más abajo en ese instante. ¿Sí? Como se ve, pues se parte del punto, ¿sí?, ese punto t cerito, x cerito, aquí. Se parte de este punto, ¿cierto? Y llega a un punto de una semirrecta. Mira, esto es una semirrecta que está aquí. Voy a borrar esto que está aquí porque
pareciera como que si lo atraviesa, lo atraviesa, ahí está. Esta semirrecta llega a esta semirrecta, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos este caso, la condición de transversalidad que nosotros vamos a utilizar va a ser la siguiente, ya. Va a ser la siguiente. Voy a dejar espacio por un ejemplito para empezar a hacer ejercicios, pero vamos a colocar aquí la condición de transversalidad que se va a derivar. Como tú ya sabes, esto vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo inicialmente. ¿Cómo decimos? A ver, partimos de la condición de transversalidad inicial, ¿cierto? Así. Muy bien. Decimos que, a ver, con azul, que partimos del f de x puntito evaluado en que en t, ¿cierto? Igual aquí en at por la variación del x de t. Muy bien. Súmale esto, pues el f más, ¿cierto? El x puntito, el f de x puntito, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Ah, y todo esto evaluado en qué? En t igual a t, ¿cierto? Muy bien. Ah, verdad, me estoy confundiendo acá, mira. No me has dicho nada. Bueno, esta es una grabación, ¿no? Aquí está, mira. Esto es el menos. ¿Sí? Aquí es menos. Ya, no hay que olvidar de esto. Por la variación del t. ¿Sí? Me estoy olvidando también yo. Listo. Tenemos la condición de transversalidad original, ¿cierto? La original. Pero, como nos dicen que el instante final está dado, significa de que esto es 0. Y si esto es 0, todo esto va a ser también 0. Y nos queda simplemente esto. Y al quedarnos esto, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Que el f de x puntito evaluado en t, ¿cierto? Al final, por la variación del x de t, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Pero aquí es donde viene el cambio que se tiene que hacer, ¿sí? Pues que si x de t, ¿cierto? Va a ser mayor que un x de t, entonces esto va a ser así, mira, la condición que tenemos que tiene que cumplirse va a ser la siguiente, y lo voy a colocar aquí, simplemente será de que el f de x puntito evaluado, ¿dónde? Pues en t igual a t final, esto tiene que ser menor o igual que 0, ¿sí? Menor o igual que 0. Y si esto es así, pues en este caso esto va a ser igual a 0, ¿no? A ver, vamos a ordenarlo mejor, ¿ya? La condición general es esta, ¿ya? Esta es la condición general, ¿ya? Y aquí voy a colocar como esta observación, aquí, una observación, si x, aquí, esto, si x de t es positivo, pues aquí esto va a tener que ser como, pues con igualdad, ¿sí? Va a tener que ser con igualdad. Como en el caso anterior, ¿cierto? Como el caso anterior, normal. En caso no sea así, pues esto tiene que ser menor o igual que 0. Es la condición general que vamos a tener para este caso. No se olviden, esto es un caso un poco especial, pero también se puede dar. Ahora, esta parte es la conclusión de la parte de las condiciones necesarias de primer orden. Ahora vamos a ver la aplicación de las condiciones en la siguiente clase.